vamos a hablar un poco de la administración y comandos principales de Linux. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que Linux, como tal, tiene un árbol invertido donde se ven varios archivos y carpetas que son útiles para hacer este desarrollo. Bueno, lo principal es que existe, por ejemplo, el directorio o carpeta llamada etc con el archivo passwd donde se controla básicamente la operación y el manejo de los usuarios. Esa estructura que manejamos, bueno, es nombre, clave, grupo, algún comentario o elección de inicio y el programa que vamos a usar. Entonces aquí podemos manejar del shell, cron shell y demás para poder funcionar, que bueno, se puede ver un poquito más adelante. Bueno, otro archivo que es importante que se encuentre igual en este directorio etc es el de group, es decir, los usuarios se dan de alta, pero además se enfocan de acuerdo a un perfil en un grupo específico de trabajo donde tienen las mismas características para poder funcionar. Eso es importante, ¿por qué? Porque de esa manera diferenciamos entre diferentes tipos de usuario, privilegios y perfiles para poder usar el sistema. Entonces, otro archivo que también es importante sería el de Shadow. Shadow igual se encuentra en la carpeta etc. Y aquí vienen los usuarios, pero básicamente el password del mismo usuario. Entonces, si observamos la administración general dentro de todos estos elementos, es propiamente que el manejo de tres archivos, etc. Password, etc. Group y etc. Shadow. Como tal, lo importante aquí es, bueno, ¿qué más podemos hacer al respecto? Para eso, bueno, como comentábamos hace un rato, tenemos un árbol invertido. En carpeta principal es el etc. Tenemos el home, donde residen los usuarios. Tenemos recursos, dispositivos y otros elementos que nos ayuden. Por ejemplo, el USR puede usar algunos elementos como bitácoras, estructuras y demás. Pero lo importante es aquí donde vamos a manejar al usuario con sus privilegios. Dentro de los principales archivos que podemos usar está el LCD, el cat, el touch, el sudo, entre los más comunes, por ejemplo, lslista, cd hace cambio de directorio, el cat muestra contenido de un archivo, mkdir crea, por ejemplo, directorios, el touch lo que hace es que crea archivos vacíos, y así podemos manejar varios. Vamos a ver algunos solamente como referencia para que entonces podamos entenderlos. No veríamos todos porque sí sería muy extenso, pero vamos a ver los básicos que podrían ser estos, ¿no? Entonces, un acceso, y para la administración, como comentábamos, tenemos estos elementos, por ejemplo, la configuración, el monitoreo de la señal. Podemos ver, por ejemplo, la parte de las estadísticas, el firmware y demás para cómo controlarlo. Eso, bueno, se lo dejamos directamente a la parte gráfica. Si manejamos la parte de modo comando, entraríamos a una terminal. Vamos a entrar y me va a mostrar esta terminal para poder funcionar. Entonces, bueno, lo primero es saber dónde estoy parado. Entonces, el primer comando importante que podemos ver es el pwd, es la Power Directory. Entonces vamos a decirle pwd y me dice, bueno, tú estás en directorio home. ¿Se acuerdan que habíamos visto que el home es donde residían los usuarios? Otro comando que puedo usar es para ver el contenido. Entonces vamos a ver con ls. Y entonces ls me muestra, bueno, ls tiene una sintaxis. Podemos usar ls-l. Y aquí me va a listar con privilegios, va a decir qué archivo y demás. Si quiero ver más contenido, le puedo poner ls-lia para verlo más a fondo. Pero bueno, aquí existe la confusión de qué puedo hacer, ¿no? El comando para limpiar esto sería el comando clear. Aquí hay, por ejemplo, bueno, cómo funciona list. Bueno, vimos la lista. Si yo quiero saber cómo funciona, existe un manual. Aquí la idea es que si quiero imprimirlo va a ser un manual muy extenso porque además viene así como con mucha información. Entonces, más que nada nos enfocamos en comandos y vemos cómo se puede usar. Vamos a usar, por ejemplo, ls. Dice el man de manual o manual. Y me va a decir, bueno, qué es un lista de contenido de directorio, las opciones que uso y, por ejemplo, lo que serían las opciones para verlo, que sería en este caso A mayúscula, B, escape. Entonces aquí básicamente es cómo quiero ver la información. Y así se fijan, bueno, tenemos 106 líneas hasta ahorita, pues decía que escribir esto es muy extenso o mandarlo a un archivo. Entonces, más bien entramos al sistema, vemos cuál queremos, vemos cómo se escribe, qué funciona y bueno, lo probamos para que esto funcione.
Entonces, lo quitamos, ¿no? Con Q para que esto funcione. Entonces, por ejemplo, había por ahí el cat, ¿no? El cat me muestra el contenido. Le puedo decir cat y le voy a decir una carpeta. Entonces tengo que poner una diagonal invertida y le digo etc, ¿no? Pero eso solamente es la ruta. Entonces la ruta va como diagonal y puede hacer cambios entre cada uno de ellos. Ahorita vamos a ver la parte de los cambios. Entonces puedo ver, por ejemplo, el contenido de un archivo. En este caso habíamos dicho el passwd. Entonces decir passwd. Y entonces me va a mostrar esto que les había dicho, mi usuario. Este usuario, aquí por ejemplo viene un grupo y ese grupo es el 1000. Entonces yo puedo asociar todos los usuarios dentro del grupo 1000, 1001, 1002 para que tengan los mismos privilegios. Mi nombre, el nombre digamos de mi carpeta, en este caso de mi ruta que estoy usando y el programa que estoy empleando aquí lo puedo combinar y usar. Entonces, como decíamos, bueno, puedo verlo. Otro comando es clear, que lo habíamos visto. Si quiero, por ejemplo, ver la parte final o el parte final, le puedo decir tail para que me muestre la parte final. Le digo menos 5 líneas. Por default me da 10, pero digo menos. Le digo diagonal etc, haciendo referencia al que tengo. Le digo passwd. Entonces me muestra... aquí lo escribí mal, entonces vamos a corregirlo. Passwd. Ahora sí, me muestra las últimas 5. Si quiero ver las primeras, hago lo mismo. En vez de tail le digo head. Me muestra las primeras 5 líneas. ¿Se acuerdan que habíamos visto una imagen que decía, bueno, cuáles son los principales? Está el root, está el daemon, está el HTTP y demás. Entonces, bueno, son los principales que podemos usar. Y aquí lo importante, se fijan, cuando viene este elemento me dice qué privilegios va a usar. Es decir, el de raíz tiene todos los privilegios. Vamos a ver, por ejemplo, otro comando que me es de utilidad es el comando who, para saber quiénes están conectados a esta máquina. En este caso, solamente estoy yo. Pero, por ejemplo, si yo digo who am I, para saber quién soy yo, me muestra directamente el contenido. Bueno, aquí lo interesante es, bueno, hay que ir aprobando las acepciones que yo puedo usar. Entonces, otro elemento que me puede usar es se fijan, es comando completo, porque debe estar escrito. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, PS, por ejemplo, ¿no? Entonces el PS me dice quiénes están conectados y cómo funcionan. Si digo PS-dev, me dice quiénes están conectados y demás y sus privilegios. Vamos a ver hasta arriba todos los privilegios. Más bien las características de conexión. Entonces me dice la identificación del usuario, el proceso, el tiempo en que lo usaste, la terminal donde estás trabajando y qué comando usaste para hacer todo esto. Entonces, se fijan, mi comando fue ps-def, entonces el que puedo usar. Otro comando que me es de utilidad, sin limpiarlo, es el df. Ese me define exactamente cómo está dividido el disco, los elementos que estoy usando, el porcentaje que voy a usar. Entonces todos esos elementos son comandos básicos. Si quisiéramos verlos todos, bueno, tendríamos que meternos uno por uno, crear algún ejercicio de creatividad. Aquí, bueno, son los básicos. Luego eso lo podemos exportar básicamente a crear pequeños códigos para poder usarlos, donde esos códigos lo que me van a decir, bueno, va a ser una interacción entre el shell y crear, editar, mover. Otro elemento, por ejemplo, que venía ahí dentro de lo que estamos viendo, por ejemplo, el CD, ¿no? El CD para cambiar directorios. Por ejemplo, vamos a decirle pwd, dice que estoy aquí, entonces digo cd, le digo punto, punto para ir un nivel hacia arriba, le digo punto, punto, y le doy enter, ¿no? Entonces, ¿dónde estoy parado? Vamos a darle pwd, entonces me dice que estoy en raíz. Entonces, el punto punto me sube un nivel, entonces puedo jugar con la alternancia. Si me quiero cambiar a un directorio específico, le digo cd, vamos a usar etc, que esté en raíz, o bueno, vamos a ver ls para que me muestre primero todos. Me muestra todos los directorios. Si se fijan ahí, por ejemplo, tenemos
¿Dónde están? Barbar, etc., ¿no? Entonces ya lo localicé, está aquí. Entonces vas a decirle cd, etc., ¿sí? Ya no le doy diagonal, ¿por qué? Porque estoy directamente en raíz. Entonces, si aquí le digo pwd, me muestra el S. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a limpiar la pantalla y le digo ls menos lia para ver todos y me muestra todos los elementos que estoy usando. Entonces, por ejemplo, si yo busco en todo esto, puedo encontrar, por ejemplo, los archivos que voy a usar. Por ejemplo, tiene Shadow, que les había comentado, tiene mm, para crear usuarios. Entonces está el manejar colores, el cron para manejar configuraciones de tiempo. Aquí vamos a ver group, que es el otro que les había comentado. Shadow, me falta el passwd, entonces debe estar hasta abajo. O sea, aquí passwd, ¿no? Ok, eso lo podemos usar directamente. Entonces, si yo quiero darle, por ejemplo, le digo VI es un editor, le digo passwd, me lo va a mostrar, pero solamente me lo va a mostrar en modo de lectura. ¿Por qué? Porque este archivo es un archivo protegido y yo no tengo los privilegios. Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, voy a salirme, vamos a ver, Control D. Okay, Escape, Shift, dos puntos, Q. Si le digo que es para otra cosa, le digo Q es para salir, el, el porcentaje que cierra es para forzar la salida, y ya me salí. Entonces, vamos a decirle ls menos lia, y aquí lo que vamos a ver es, por ejemplo, el archivo passwd. Y aquí se fijan, bueno, tengo estos elementos están asociados con los permisos que tienes la parte de la administración. Entonces, si yo quiero cambiarlos, se fijan que además es propietario de root y yo soy este usuario, entonces no puedo hacer cambios. Si quiero hacer cambios, uso el comando sudo menos su root para cambiarme el usuario de root. Me pide mi usuario de normal, mi password. Y entonces se fijan con este elemento que ya tengo aquí, quiere decir que tengo privilegios de administrador, ya soy root. Entonces digo who, y me dice, bueno, ya estás tú dentro de otra terminal. Se fijan que además teníamos una. Esta es la última a la que yo entré. Este ya tiene privilegios de root para poder funcionar. Entonces aquí lo que podemos hacer, ahora sí yo podría modificar y demás en mi archivo de, de passwd, por ejemplo. Pues vamos a ver, vamos a ponerle tail y vamos a ponerle -5 passwd. Y se fijan, dice que es Miguel, ¿no? Entonces vamos a hacer esto, vamos a decirle vi passwd. Me voy a ir hasta el final. Y aquí, por ejemplo, lo que voy a escribir, voy a cambiar este valor, le vamos a poner cwd. CW es directamente dentro, digo, CW es directamente dentro del editor VI, entonces hay que saber los comandos para funcionarlo. Vamos a ponerle que sería magia, por ejemplo, ¿no? Entonces le doy escape, digo shift, dos puntos, WQ, animación que cierra. Y ahora sí voy a usar el mismo elemento que habíamos visto antes, por ejemplo, el tile -5. Se fijan, como ya soy yo un usuario administrador, puedo hacer los cambios porque ya soy root, de otra manera no podría hacerlos. Entonces aquí, bueno, entrar a todos los comandos es un poquito, no complicado, pero es cuestión de estar jugando un poquito con ellos. Entonces lo importante es aquí que veas cómo se puede hacer. Estoy usando una distribución de Ubuntu donde tengo la distribución básica, no tengo mucha información. ¿Por qué? Porque solamente es de prueba. Entonces aquí lo importante es que tú puedes tener tu propia distribución, manejar tu máquina virtual para que esto sea mucho más fácil de entender. Entonces, bueno, espero que haya sido de utilidad para ti. Entonces, sería todo por este momento. Continuemos con las siguientes funciones, ¿de acuerdo? Espero que todo esto lo puedas aprovechar.